Tardes a todos los asistentes que hoy vienen a este nuevo webinar de Informat Webinars. Hoy, primer webinar del año 2021, estamos comenzando con un nuevo tema que nos trae el doctor Fernando Torres, migración del régimen de renta atribuida hacia el régimen ProPyme en base a retiros. Mi nombre es Alejandro Padilla y soy la persona que va a estar moderando esta sesión el día de hoy. Les comento un poco la agenda. Vamos a hacer una breve introducción de la temática, luego un ejercicio práctico que va a desarrollar el profesor Fernando Torres Cárdenas, donde va a explicar todo lo que tiene que ver con la migración al nuevo régimen, y los saldos iniciales, la determinación del avance imponible, afecta al IEDPC, el registro tributario de renta empresarial del nuevo régimen y unas conclusiones. Y por supuesto, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde vamos a atender todas sus dudas. ¿Ok? Bueno, aparte de darles la bienvenida y esperando que todos tengan un feliz y un próspero año 2021, que se les cumplan todas las metas, que puedan llegar a todas sus metas y tengan mucha prosperidad en este año, a pesar de todas las condiciones que nos han tocado este último periodo con el tema de la pandemia. Que bueno, que sigamos saliendo adelante con todo el empeño y el éxito que a todos les deseamos, ¿no? Un tema básico de logística, cómo hacer la pregunta. Les recuerdo, arriba, los que son nuevos con la plataforma de Microsoft Teams, arriba a la derecha van a conseguir un cuadro con un signo de interrogación. Cuando se abra la sesión de preguntas y respuestas, le hacen clic a ese cuadro y se les abre la ventana y apretan el botón haga una pregunta. Nos escriben su pregunta y se las contestaremos al finalizar la presentación del profesor Cárdenas. Vamos a darle la bienvenida al profesor Cárdenas. ¿Te encuentras por ahí, Fernando? No te escucho en este minuto, pero... Claro que sí, me encuentro aquí. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo comienza ese 2021? Bueno, con harta ganas de trabajar y preparar todo el material, ¿no es cierto?, contable, financiero, tributario y a disposición del cliente, como siempre. Buenísimo. Este año también tenemos un compromiso con un proyecto que tú estás liderando, que ahora le vas a contar a todos los asistentes, ¿no? Te voy a dejar el micrófono y la pantalla para que tú puedas comentarle a todos lo que tiene que ver con la fundación y luego el contenido que vamos a dar el día de hoy. Adelante. Perfecto. Estimado participante, como fundador de la Fundación San Jorge, los invito a revisar su página web, donde tenemos un proyecto que se llama La Escalera en la Caleta del Piojo, en la comuna de Niebla, ciudad de Valdivia. La escalera ustedes la ven acá, ¿no es cierto?, en su estado actual, y a la derecha vemos una escalera con mosaicos. Esta es una escalera de, ¿no es cierto?, de un chileno que fue construyéndolo a través del tiempo en Río de Janeiro. Entonces, nosotros tenemos en nuestra página web 3 diseños. Esos diseños ya fueron aprobados y están a disposición. Usted ingresa y vota. Entonces, queremos que esto sea participativo y que la comunidad, ¿no es cierto?, pueda, ¿no es cierto?, optar por uno de ellos, y su construcción lo queremos hacer en marzo del próximo año. Entonces, les pido su ayuda. Primero, que voten, y segundo, ¿no es cierto?, más adelante, si pueden, donar una cantidad de dinero desde 10.000 pesos. Nuestra Fundación San Jorge, a través de Alianza CAP y junto con Informat, estará todo el año 2021 impartiendo webinar, ¿no es cierto?, en relación al tema tributario, en los cuales ustedes pueden participar gratuitamente. Y es la razón entonces por la cual hago extensivo la invitación para que nos puedan colaborar a través de su votación y a través de su donación. Muchas gracias.
Buenísimo, seguro que la gente va a visitar la página para ver cuál de los diseños es más atractivo y bueno, aquellos que se animen podrán colaborar con su aporte. Fernando, si quieres comparte tu presentación para que podamos entrar en materia ahora con todo lo que tiene que ver el tema de hoy. Me avisas cuando tengas por ahí el material y lo proyecto. ¿Usted me confirma si se ve en mi pantalla? Sí, perfecto. Vale, todo tuyo el micrófono, Fernando, adelante. Ok. Bien, estimados participantes, ya estamos comenzando con nuestro webinar. Este es un ejercicio práctico, ¿no es cierto?, donde se migra desde un régimen de renta atribuida a un nuevo régimen ProPyme en base a retiro, que sería el artículo 14, letra D, número 3. Entonces, lo primero es que al 31 de diciembre del 2019, ¿no es cierto?, una empresa que era del 14A, régimen atribuido, tenía estos registros empresariales, un RAP, un DDAN, un REX y un SAC. Entonces, pero ahora esta empresa, por opción, ¿no es cierto?, se registra en el 14D número 3. Entonces, al 1 de enero del 2020, lo que va a tener que hacer es migrar estos datos, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del 2019 a, ¿no es cierto?, el RAP, si ustedes ven, se va directamente al REX. Aquí se abre una columna donde se incorpora el RAP. Y el resto de las columnas, ¿no es cierto?, se incorporan tal cual. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer y, entre otras cosas. Siempre les ayudo a aclarar algunos temas que son importantes. El participante siempre pregunta si estas presentaciones van a quedar a disposición. Y la respuesta es correcta, quedan a disposición una vez que Informat, ¿no es cierto?, los tiene en su base de datos. Entonces, la ley 21210 del año 20, ¿no es cierto?, señalando la modernización tributaria, lo que busca como objetivo, ¿no es cierto?, es simplificar la ley de la renta 20.780 y la 20.899. Entonces genera, ¿no es cierto?, dos registros empresariales, 2 o 3 registros empresariales, una que sería el 14A, letra A, que es nuestro semi-integrado actual, con tasa del 27%, crédito el 65% del impuesto pagado por la empresa para, ¿no es cierto?, los socios, y el 35% entonces es un débito fiscal. El otro registro empresarial es el 14D número 3 de la ley de la renta, y lo denominamos ¿no es cierto?, ProPyme. Y el otro registro sería el ProPyme transparente, que sería el 14, letra D, número 8, contabilidad simplificada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Una migración de un régimen atribuido al 31 de diciembre del 2019 al 1 de enero del 2020 a un nuevo régimen que sería el 14D número 3. ¿Vale? Bueno, veamos rapidito la información para ir después a los registros. Entonces la empresa, ¿no es cierto?, se encontraba al 31 de diciembre sujeta al régimen de renta atribuida y su composición son 2 socios, uno es una persona natural y el otro es una SPA. Entonces su participación 40-60 y su capital aportado, ¿no es cierto?, a la fecha. Entonces la novedad es que en el 14D número 3 no aplica corrección monetaria, ¿vale? Eso es lo primero. Entonces ingresan los valores iniciales sin corrección monetaria. Luego, ¿no es cierto?, a partir del año 20, ¿no es cierto?, esta empresa 14D número 3 cumple los requisitos, ¿no es cierto?, para acogerse, y entonces los saldos al 31 de diciembre del 2019, cuando era del artículo 14, letra A, renta atribuida,
¿no es cierto? Al final, al 31 de diciembre, sus datos son el RAP, ¿no es cierto? Renta atribuidas propias, 25 millones, el de DAN, 66 millones y medio, registro REC, 5 millones y medio, total 36 millones 700 mil. Acá se explica el cómo se abre la columna del REC, se abre, ¿no es cierto?, en IFUT por 3 millones y ingresos no renta 2 millones 200. Total 5 millones 200. Entonces, el capital propio tributario al 31 de diciembre del 2019, ¿no es cierto?, dice que su capital propio tributario es de 93 millones 700 mil. Ese dato usted lo logra obtener desde el formulario 22 del AT 2020. Luego, ¿no es cierto?, la base imponible, que está acá, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del 2020, conforme a la letra F de la letra D del artículo 14, recuerden ustedes que la base imponible para este régimen, ¿no es cierto?, tributario del 14D número 3 cambió. Es un modelo nuevo, donde parte, ¿no es cierto?, señalando ingresos efectivos, egresos efectivos, ¿no es cierto?, más o menos ajuste. Entonces, el resultado según balance, usted va a hacer su balance como siempre, ¿no es cierto? El balance es un balance financiero, por lo tanto va a tener activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, y un resultado final. Bueno, ese resultado final lo tenemos ahí. Y después aplicamos la fórmula para determinar la base imponible. Y recuerde, ingreso efectivo es gasto efectivo. Entonces tenemos agregado a la renta líquida de acuerdo a este método. Entonces tenemos el pago del impuesto de primera categoría. Eso es lo primero, ¿no es cierto? 1.520.000. Multas fiscales, 85.000. Gastos adeudados, 1 millón. Total, 2.605.000. Vean ustedes que en el balance usted llevó a gasto el 1.520.000, pagó multa y gastos adeudados. Estos gastos adeudados están en resultados, ¿no es cierto? Y están en el balance, en el pasivo, como una cuenta por pagar. Entonces, no son gastos efectivos, por lo tanto estoy dejando los gastos efectivamente desembolsados, pagados, ¿no es cierto? Sin embargo, no reconozco el gasto por el impuesto de primera categoría y, ¿no es cierto?, aun cuando está pagado. Y lo mismo que la multa. ¿Ya? Entonces, esa sería una información importante. Y las deducciones, entonces, que tengo que ajustar en este nuevo método de base imponible, son gastos por mercadería de régimen pagada, ¿no es cierto? 1.800.000. Los gastos por bienes de depreciación del activo fijo, pagado, 3 millones. Ingresos devengados en operaciones no relacionadas, 1.700.000. Dividendo percibido, ¿no es cierto?, acogida al régimen parcialmente integrado, 1,5 millones. Total, entonces, base imponible el 31 de diciembre del 2020, 20.500.000. Y si aplicamos, ¿no es cierto?, la ley 21.256 de septiembre del 2020, dice que la tasa, ¿no es cierto?, por 3 periodos, 20, 21, 22 comercial, será de un 10%. Entonces aplicamos el 10% sobre esta base imponible. Entonces, recuerden, la nueva forma de determinar la base imponible, que hay que tener cuidado con este concepto de los ingresos efectivos y desembolso efectivo. Luego, si ustedes observan con cuidado acá, en la determinación de la base imponible, este ingreso, ¿no es cierto?, este dividendo, viene con un crédito, ya, de 554. Entonces, usted tiene que buscar aquí el factor para, ¿no es cierto?, después otorgar crédito a los propietarios. Bueno, tenemos entonces los propietarios socio 1 y socio 2 en retiro, y usted con fechas distintas, 15 millones y 10 millones. Luego, el capital propio al 31 de diciembre ahora del 2020 son 89.095. Y los factores, ¿no es cierto?, de corrección monetaria, que lo vamos a utilizar, ¿no es cierto?, para las declaraciones juradas. Entonces, como primer paso, entonces analizaremos el régimen tributario.
La migración hacia el nuevo registro tributario, ¿no es cierto?, conforme a los antecedentes del ejercicio. En primer lugar, debemos remitirlo al artículo 9º transitorio de la Ley de la Armonización Tributaria. Los saldos iniciales, entonces, del registro tributario de renta empresarial, ¿no es cierto?, se incorporan, ¿no es cierto?, sin corrección monetaria. Y eso usted lo puede visualizar en la circular 62 de septiembre del año 20. Entonces, vamos a nuestro registro empresarial, que ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto?, de alguna manera. Y aquí es donde aparece el RAP, que se incorpora, ¿no es cierto?, al REC, se incorpora una nueva columna, que es el RAP. Entonces, saldo iniciales. Y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que tenemos RAP, tenemos ISFUT, los 3 millones y los ingresos no renta, y ahí estamos. Entonces, ¿cuál es la novedad? Es que ingresan sin corrección monetaria. El resto son recuadros que ya nosotros conocemos. Entonces, se observa, ¿no es cierto?, la empresa no registra saldo iniciales en el DDAN, aun cuando al 31 de diciembre del 2019 tenía un saldo de 6.500.000 por dicho concepto. Aun cuando, ¿no es cierto?, por dicho concepto, lo cual se debe a que las empresas sujetas al régimen ProPyme, en base a retiro, se encuentran liberadas de llevar registros según se desprende de lo precisado en el inciso segundo de la letra G del número 3 del artículo 14 de la Ley de la Renta. Ahora, ¿no es cierto?, lo libera. Sin embargo, yo siempre recomiendo que usted lleve ese registro. Además, en vista de que la empresa mantiene rentas o cantidades que deben ser controladas en el registro REC, ¿no es cierto?, que en este caso sería el RAP, el ISFUT y el ingreso no renta, ¿no es cierto? Entonces, además, en vista de que la empresa mantiene renta o cantidades que deben ser controladas, ¿no es cierto?, esta no se encontrará liberada. ¿Por qué? Porque heredó la naturaleza, ¿no es cierto?, heredó registros, y entonces está obligado a llevar eso. Ahora, si la empresa nace en el 20, ¿no es cierto?, bueno, y no tiene participación en otra empresa, entonces sí se libera de llevar registro. Sin embargo, si es necesario, yo propongo que siempre lo lleven, aunque sea en blanco, para efectos de control. Entonces, dicho lo anterior, pasamos a revisar cada uno de los saldos iniciales. Vamos viendo entonces, saldo inicial del registro RAI, ¿no es cierto? El registro RAI, como se observa, la empresa no tiene renta afecta a impuestos finales, toda vez que proviene del régimen de renta atribuida. En el renta atribuida al 31 de diciembre del 2019 no existe el RAI. ¿Por qué? Porque existe el RAP. Pero al contar el 1 de enero del 2020, en el nuevo régimen 14D número 3, sí existe el RAI. Por lo tanto, hay que calcularlo. Como viene de una renta atribuida, en este caso el RAI da 0. ¿Y cómo lo puedo determinar? De esta manera. Usted parte con el capital propio tributario, ¿no es cierto?, que este dato lo tiene en formulario 22 de la Ley de la Renta del ATE 2020. Luego va a los registros empresariales y usted encuentra con que tiene 25 millones y el registro REC tiene 5.200.000. Total, y el capital aportado, ¿no es cierto?, 63.500. Esos son datos que al final, entre la suma y la resta, me da 0. Por lo tanto, el RAI inicial al 1 de enero del 2020 para esta empresa que está sujeta al régimen de ProPyme, ¿no es cierto?, del artículo 14, letra D, número 3, entonces su RAI inicial es 0. Después vamos a ver que hay que calcularlo al 31 de diciembre. Bueno, el registro REX, ya tenemos los datos, ¿no es cierto?, y el registro SAC, ¿no es cierto? Como viene con el régimen de atribuida al 31 de diciembre del 2019, el SAC es 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense, la renta atribuida se le atribuía a los socios y el impuesto pagado es 100% crédito, por lo tanto no había SAC. Vamos al desarrollo entonces del ejercicio. Los ingresos percibidos y gastos efectivamente pagados.
Recuerden eso. Entonces, en base a lo antes analizado en el ejercicio, el análisis para determinar la base imponible afecta al impuesto de primera categoría del año comercial 2020, se deducen el 1.700.000 correspondiente a aquellos ingresos devengados en dicho año y que al 31 de diciembre no se han percibido. Después, ¿no es cierto?, en el ejercicio se agrega 1.000.000 por concepto de gastos generados en el año comercial 2020 y que al 31 de diciembre aún se encuentran adeudados por la empresa. Entonces, conforme a lo interpretado, ¿no es cierto?, siempre en la circular 62 del año 20, las empresas que migran desde el régimen de renta atribuida hacia el régimen ProPyme en base a retiro, podrán reconocer como gasto a partir del 1 de enero del 2020 algunos conceptos que allí se señalan, considerando su valor tributario al 31 de diciembre del 2019. Entonces, se reconoce como gasto por cambio de régimen las mercaderías que existían al 31 de diciembre del 2019 en la empresa, cuyo valor tributario a esa fecha era de 1.800.000. Entonces, eso es lo primero. Tengo mercadería por 1.800.000 al 31 de diciembre del 2019. Bueno, ¿no es cierto? Entonces, hacemos el ajuste. Del mismo modo, se reconoce como gasto por cambio de régimen al valor tributario los bienes depreciables del activo inmovilizado. Recuerde, los activos inmovilizados es el valor libre tributario, el que usted puede dar de baja 100%. Por lo tanto, su valor tributario, después que dé de baja en la renta líquida, ¿no es cierto?, ese activo va a quedar a valor de $1. Sin embargo, en el balance, usted va a seguir depreciando ese activo de acuerdo a la vida útil que le queda. Así, no afectará el balance financiero. Solo se harán los ajustes a nivel de renta líquida, ¿vale? Una característica importante que debe tener estos gastos en el cambio de régimen es que deben estar pagados, ya deben estar pagados. Hay mucho cuidado también con los bienes raíces cuando tienen crédito hipotecario. Entonces, la depreciación, por supuesto, si hay deuda hipotecaria, solo va a poder una parte del activo, ¿no es cierto?, depreciar y reconocer en la renta líquida el valor libre y darlo de baja. Así podrá optimizar la carga tributaria, ¿no es cierto?, de la compañía. Entonces, determinada la base imponible afecta al impuesto de primera categoría, entonces corresponde calcular el monto de dicho tributo. Ya sabemos, la tasa del impuesto de un régimen ProPyme, de acuerdo al artículo 14, letra D, número 3, es de 25%. Sin embargo, la ley 21.256, por 3 periodos, ¿no es cierto?, será de 10%, lo que quiere decir que podríamos, ¿no es cierto?, mejorar nuestro estado financiero, dado que la tasa del impuesto es bastante, digamos, óptima para el pago fiel del impuesto a la renta. Entonces, para el ejercicio, el impuesto de primera categoría determinado, recuerden, es de 2.050.000, dado que la base imponible me había dado 20.500.000. Entonces, vamos por el desarrollo según nuestra presentación. Como esto se llama migración de un régimen atribuido 14A, letra A, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del 2019, hacia un sistema, ¿no es cierto?, régimen ProPyme del 14D número 3, entonces el registro empresarial sería este. El saldo inicial, ¿no es cierto?, volvemos a explicar lo que habíamos visto al principio, el RAP 25 millones, el ISFUT y el ingreso no renta. Recuerden que aquí quedó fuera el DDAN. Luego, el remanente, entonces, la novedad es que no aplica corrección monetaria, ¿vale? Y el impuesto de primera categoría lo vamos a imputar de su RAP, de donde se generó, ¿no es cierto?, la provisión del impuesto al 31 de diciembre del 2019 y que se paga en abril del 2020. Entonces, lo rebajamos del RAP, ¿no es cierto?, sin corrección monetaria. Luego vamos por el subtotal hacia la derecha y de
de derecha a izquierda, ¿no es cierto?, a nuestro control. ¿Con qué nos encontramos? Que al 31 de diciembre tenemos que determinar nuestro RAI. Ya vimos que nuestro RAI inicial es 0, dado las características de origen de la migración, ¿no es cierto?, de un régimen atribuido a un régimen propio. Entonces, para calcular el RAI, aplicamos el método, ¿no es cierto?, de acuerdo a la fórmula. Y la fórmula dice que es el capital propio tributario, que es un dato que nos da, ¿no es cierto?, que lo determinamos al 31 de diciembre del 2020. Los retiros del periodo me dicen que son 25 millones. Luego, no tengo registro saldo REX negativo. Saldo REX positivo, 30.200.000, capital aportado, 63.500. Total, entonces, RAI, 20.395.000. ¿Y qué es lo que hago? Lo imputamos aquí, al RAI. Este es el RAI al 31 de diciembre del 2020. Y luego vamos a la columna del control. Vean ustedes aquí, crédito por el impuesto de primera categoría. Acuérdense que la base imponible aquí fue 20.500.000 multiplicado por el 10%. Va el crédito y se intercala en el registro SAC, ¿no es cierto?, en el periodo después de o a contar del 1 de enero del 2017 y entonces con derecho a devolución. ¿Vale? 2.500.000. Y luego, recuerden ustedes, porque yo sé que tienen buena memoria, el ejercicio registraba un ingreso por 1,5 millones y yo les dije, atención, que viene con un crédito. Y aquí entonces yo incorporo el crédito, ¿vale? Este crédito me lo da el certificado, por lo tanto, me guía. Y además, el certificado con seguridad dice sujeto a restitución con derecho a devolución. Entonces, lo único que tengo que hacer es agregarlo. Luego sumo hacia abajo y hacia el costado y seguimos con una nueva, un subtotal. Luego imputamos los retiros. Y vean ustedes por fecha, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la circular. Por fecha. Entonces, el primer socio retira en abril 15 millones. Entonces, voy a buscar, ¿no es cierto?, el origen donde debo imputarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos al RAP. ¿Por qué? Porque estas rentas, ¿no es cierto?, de esta empresa que estaba en el 14A, ¿no es cierto?, renta atribuida, recuerden que se le atribuía la base imponible proporcionalmente a los socios. Entonces, y el socio haya recibido o no haya recibido el dinero, estaba obligado a hacer su declaración de impuesto global complementario y pagar o pedir devolución de acuerdo al resultado de sus ingresos. Entonces, y este RAP, ¿no es cierto?, ya está en un sistema de utilidades con su tributación cumplida. Entonces, obviamente, usted como buen contable y tributarista, en su registro, este socio 1 se va a llevar los 15 millones, ¿no es cierto?, como ingreso no renta, ¿no es cierto?, como ingreso no renta. ¿Por qué? Porque esas platas pagaron impuestos, están libres, están a disposición para los socios en primer orden, así lo señala la circular. Para el socio 2, que retira en septiembre los 10 millones, lo mismo. Como usted ve aquí, los 23.480 menos los 15, me queda un saldo. Ese saldo son 8.480.000. Entonces, consumo totalmente el RAP, utilidades que venían con su utilidad cumplida, con su utilidad tributación cumplida, entonces su saldo queda en 0. Y voy a buscar, ¿no es cierto?, a la columna siguiente y me encuentro con que también es una utilidad que está libre de disposición. ¿Por qué? Porque la empresa, ¿no es cierto?, se acogió al impuesto sustitutivo de FUT, con tasa, ¿no es cierto?, probablemente el 32% en carácter de único. Por lo tanto, lo mismo el legislador señala que en este caso esta utilidad pagó a nivel de global complementario y coloca entonces a nivel societario a disposición de los socios. Entonces, el orden de imputación de izquierda a derecha y llegamos entonces con este 1.520.000
Y entonces, para el socio 2, ¿no es cierto?, sus 10 millones va, ¿no es cierto?, a través de RAP y a través de IFUT. Pero es una SPA, es una sociedad, es una empresa. Entonces, ¿qué va a pasar con ese retiro? Se va a incorporar, ¿no es cierto?, se va a incorporar a los registros empresariales de acuerdo, ¿no es cierto?, al régimen que ésta disponga. ¿Dónde? En el RAP y en el IFUT. ¿Vale? Bueno, y el impuesto, ¿no es cierto?, sobre las multas fiscales, usted ve que es de acuerdo al inciso 2 del artículo 21, gasto rechazado, por lo tanto consume crédito. Entonces, ¿y cuál es el crédito? Bueno, la tasa del impuesto, recuerde que es el 10%, por lo tanto el factor es 10 dividido por 90. Eso me da 0,11, lo multiplico por 85 y consumo crédito, entonces 9.444 y voy a consumir, ¿no es cierto?, sobre esta columna, en esta columna. ¿Vale? ¿Por qué? Porque corresponde llevarlo aquí. Entonces, consume crédito. ¿Estamos? Ahí. Bien. Entonces, no aplica reajuste, ¿no es cierto?, anual a los saldos iniciales, ¿vale? Eso ya lo sabemos. Luego, rebaja del impuesto de primera categoría pagado, ¿no es cierto?, en abril del 2020, eso es una parte, ¿no es cierto?, que la circular señala que lo tenemos que rebajar en la determinación, en el registro. Luego, este ajuste debía efectuarse dado que el registro RAP debía incorporarse íntegramente a la renta líquida disponible de la empresa sujeta al régimen de renta atribuida, a efectos de su depuración con mira a reflejar correctamente las cantidades disponibles para retiro, remesa o distribución de las utilidades. Sin embargo, consideramos que dicha cantidad debe rebajarse a su valor histórico, toda vez que el saldo inicial al cual será imputado se encuentra también a valor histórico. Bueno, entonces, tal como lo hemos señalado, el impuesto, ¿no es cierto?, pagado en abril del 2020, ¿vale?, que corresponde a la utilidad del 31 de diciembre del 2019, entonces lo rebajamos aquí, ¿no es cierto?, sin corrección monetaria. Ingresamos los saldos iniciales sin corrección monetaria, rebajamos el impuesto de primera categoría sin corrección monetaria, ¿vale? Bien. El reverso del RAI, ¿no es cierto? Este reverso del RAI, aun cuando en el ejercicio, en análisis, no se determinó un saldo inicial de RAI, vimos que me da valor 0 y es porque viene de un régimen de la letra A del artículo 14, renta atribuida, entonces el RAI, por supuesto, ahí no existe, existe el RAP, por lo tanto el RAI inicial es 0, de acuerdo al método y fórmula que propone la circular. Entonces, para determinar la renta afecta a impuestos finales, se considera como elemento primordial el capital propio tributario de la empresa. Y recuerden que, ¿no es cierto?, el régimen para el 14 actual, 14A, la determinación del capital propio tributario es como siempre lo hemos determinado, es decir, total activo menos valores INTO menos el pasivo exigible. Ese es el método del activo. Y el otro método, el método del capital, ¿no es cierto?, donde yo puedo cuadrar ambos, me tiene que dar igual. En cambio, para determinar el capital propio tributario en el régimen 14A, letra D, número 3, tenemos un capital propio tributario simplificado y nuevamente ahí cambió el método de determinación del capital propio tributario simplificado. Por lo tanto, si usted está en el 14D, número 3, letra D, ¿no es cierto?, debe conocer y saber eso. Ahora bien, veamos el RAI. Entonces, el RAI, ¿no es cierto?, el nuevo RAI, aquí, ¿no es cierto?, ¿cómo lo determinamos? Con esta ecuación. Esta ecuación se mantiene y usted va completando con los números, al final llega a 20.395.000. Usted en el periodo
una vez que determinó al 31 de diciembre del 2020 el capital propio tributario con la nueva ecuación, llegó a 89 millones. Y bueno, los retiros es una información, el registro REX positivo viene, ¿no es cierto?, de aquí, ¿no es cierto?, del registro empresarial, y luego el capital aportado también viene del formulario 22. Eso le da 20 millones. Y por lo tanto, se incorpora al 31 de diciembre y quedará para el periodo siguiente 20.395.200. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que al año siguiente, al 1 de enero del 2021, usted va a traspasar todos estos valores sin corrección monetaria, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, explicando para efectos del capital propio simplificado, ¿cómo lo determinamos? De esta manera. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, este dato yo les dije viene del formulario 22 al 31 de diciembre del 2019, lo tiene en el formulario 22 AT 2020, la base imponible del periodo, ahora, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del 2020 nos dio 20.500.000. Recibimos un dividendo que venía con crédito, el dividendo es de 1,5 millones. Y las partidas del inciso 2 del artículo 21, ¿no es cierto?, 1.605.000. Eso es la suma del 1.520.000 más los 85, total gasto rechazado. Luego los retiro me da 25 millones y este capital propio simplificado entonces me da los 89.095.000. Entonces, una vez que yo determino mi base imponible, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hago? Asigno, si hay retiro, ¿no es cierto?, voy y entonces hacemos la distribución. Si hay retiro efectivo, el 14D número 3, recuerde usted que es en base a retiro efectivo, ¿vale? Por lo tanto, solo los contribuyentes, los propietarios de la empresa tributarán si tienen retiro efectivo de esta empresa. Entonces, por su parte, el monto de la renta afecta a los impuestos finales determinados ascendió a 20.395.000, el cual corresponde al valor de la renta líquida ajustada por el impuesto de primera categoría pagado y las multas fiscales pagadas más los dividendos percibidos. Es decir, 20.500.000. Esa es la que queda afecta al impuesto de primera categoría. Sin embargo, recuerde usted que eso es para efectos del impuesto de primera categoría, pero, ¿no es cierto?, para efectos de, ¿no es cierto?, de la imputación de los retiros es sobre este monto. Entonces, vamos a ver eso, ¿no es cierto? Entonces, considerando entonces los valores, vamos a ir a la imputación de los retiros. Entonces, vamos viendo el cuadrito. Aquí ustedes pueden verlo, ¿no es cierto?, un poquito más grande ahí, si ustedes quieren, para los que no puedan ver bien. Entonces, lo mismo, tenemos los retiros, socio 1, ¿no es cierto?, vamos a ir por el RAP, ¿no es cierto?, el socio 2, de acuerdo a la fecha, los 8.400.000, y finalmente 1.520.000, y con eso yo sumo los 10 millones. Entonces, como yo les expliqué, este es un ejercicio para un registro empresarial del 14D número 3, en la cual no aplica corrección monetaria, ¿vale? Y entonces, en el registro empresarial. Entonces, los retiros, ¿no es cierto?, por su naturaleza, fueron a buscar al RAP y al ISFUR, dado que estas dos columnas, ¿no es cierto?, están con su tributación cumplida, el RAP, y el otro, ¿no es cierto?, al acogerse al impuesto sustitutivo de FUT, también el legislador libera, ¿no es cierto?, inmediatamente estas utilidades cuando los socios hacen los retiros. Entonces estos retiros no estarán afectos a impuestos a nivel de global complementario. ¿Vale? Veamos qué pasó aquí. Ahí.
Entonces la imputación de los retiros debe ser cronológica, marzo, ¿no es cierto?, y septiembre. Para uno, una persona natural, para el otro, una personalidad jurídica. Por lo tanto, ingresan en los registros empresariales de la empresa. Y el socio 1, como es una persona natural, obviamente va a hacer su declaración a nivel de global complementario. Entonces, siempre, ¿no es cierto?, siguiendo la lógica del orden cronológico de izquierda y derecha. Entonces, la imputación de partida del artículo 21, ¿no es cierto?, ahí tenemos otra situación donde ese gasto rechazado, de acuerdo al artículo 21, que es una pregunta repetitiva, que si en el 14D número 3, ¿no es cierto?, aplica el artículo 21, aplica. Usted lo ve ahí que aplica los 85, las multas, ¿no es cierto?, las multas consumen crédito, ustedes lo vieron. Luego, para estos efectos, entonces, corresponde utilizar el factor, ¿no es cierto?, el 0,11, que usted lo determina en 10 dividido por 100. Si la tasa del impuesto es 25%, el factor que afecta, ¿no es cierto?, el gasto rechazado sería 25 dividido por 75, eso le da 0,3333. Recuerde usar todos los decimales que la circular señala, ¿no es cierto? Los saldos iniciales, los saldos finales determinados al término del ejercicio, después de proceder a las imputaciones de retiro y asignación de crédito correspondientes, pasarán a conformar el remanente inicial del ejercicio siguiente, para posteriormente reiterar la mecánica que hemos aplicado en este módulo. ¿Qué pasa entonces con el socio 1 y socio 2? Veamos la situación. Bueno, recuerden, ¿cuánto retiró? 15 millones. ¿Dónde se imputaron? Al RAP. ¿Por qué? Porque viene de un régimen atribuido al 31 de diciembre del 2019. Y ese RAP, esas utilidades ya tributaron a nivel de primera categoría, tributaron a nivel de global complementario. Por lo tanto, se denominan utilidades con tributación cumplida. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ese socio 1, tomó los 15 millones y se fue, ¿no es cierto?, a consumir o a reinvertir, sin necesidad de, ¿no es cierto?, de pago de impuestos a nivel de global. En cambio, el socio 2, que es una empresa, una sociedad por acción, ¿no es cierto?, consumió RAP, ¿no es cierto?, y consumió ISFUD. Por lo tanto, esos 10 millones en el registro empresarial de esta empresa ingresan como saldo iniciales, ¿no es cierto?, o se incorporan a la suma, ¿no es cierto?, de esos registros, y entonces quedan ahí, ¿no es cierto?, debidamente registrados. Tal como se puede apreciar, entonces, el retiro de las utilidades efectuado por el socio 1 no tributará con impuestos finales toda vez que fue imputado al saldo de rentas provenientes del RAP, por lo que se trata de una renta con tributación cumplida, no debiendo considerarla en su declaración de impuesto a la renta a nivel de global complementario. Y el socio 2, ¿no es cierto?, tal como lo dijimos, es una sociedad por acción, y entonces ingresará al RAP, ¿no es cierto?, y al IFUD de la entidad, ¿no es cierto? No sabemos si la empresa es bajo qué régimen, ¿no es cierto? Si fuera un régimen del 14A actual semi-integrado, o el 14D número 3 ProPyme. Entonces, en este caso, esta empresa del 14D número 3, ProPyme, ¿no es cierto?, su declaración jurada es la 1948, ¿no es cierto?, donde la sección B, ¿no es cierto?, sobre retiro, remesa o distribuciones, informará. Veamos entonces esta declaración jurada, y aquí vemos cómo informa. Vean ustedes el 30 de abril y el 30 de septiembre, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, los 15 millones y los 10 millones.
pero los 15 millones ustedes pueden ver ahí que aplica la corrección monetaria. Entonces, para efectos de registro empresarial no aplica corrección monetaria, para efectos de declaraciones juradas aplica corrección monetaria. Sin embargo, quiero señalar algo importante en este webinar. La verdad es que para efectos de determinar la renta líquida, vamos a ver que en el 14D sí hay que aplicar corrección monetaria para algunos elementos que la misma circular lo señala. Por ejemplo, el PPM. ¿Ya? Pero eso será en un próximo webinar. Entonces, según lo señala expresamente el inciso segundo del resolutivo primero de la resolución 6098 de agosto del año 20, en la declaración jurada 1948, las empresas sujetas al PROPYME en base a retiro deben informar el monto de los retiros, remesas o distribuciones debidamente reajustados. ¿Vale? Para el caso del ejercicio en análisis, el monto del retiro a informar corresponde al socio 1, ¿no es cierto? Que sería los 15.285.000 por el factor de la fecha, ¿no es cierto?, correspondiente. En este caso el ejercicio señala que el 1,9%, entonces se reajusta. Y para la empresa, la SPA, lo mismo. Como retiró en septiembre, el factor es 0,7%. Entonces, las conclusiones, podemos decir, para el caso de una empresa que al 31 de diciembre del 2019 estaba sujeta al régimen de renta atribuida y se acoja al PROPYME, ¿no es cierto?, 14D número 3, deberá considerar lo establecido entonces en el artículo 9 transitorio de la Ley de la Armonización Tributaria y las instrucciones de acuerdo a la circular 62 del año 20. ¿Vale? La tasa de impuesto para este periodo, para este tipo de empresa, para empresa acogida al régimen 14D número 3, PROPYME, 10%, transitoriamente por 3 periodos. Entonces, el primer ajuste que se debe efectuar al registro tributario de renta empresarial corresponde a la determinación del RAI, ¿no es cierto?, de inicio y la reclasificación del registro RAP, luego hacia las rentas con tributación cumplida del nuevo registro REP. Entonces, no se deben corregir monetariamente los saldos iniciales determinados, tal como lo mostramos en el recuadro. Luego, al término del ejercicio 20 y teniendo a la vista las normas de la letra A del número 3 de la letra D, ambos del artículo 14 de la Ley de la Renta, ¿no es cierto?, vigente al 1 de enero del año 20, se deberán incorporar las rentas, cantidades y créditos que se generen o perciban en el ejercicio a efecto de sumarla a los saldos iniciales que corresponden, para proceder posteriormente a imputar los retiros del ejercicio y asignar los créditos que corresponden. Ya vimos, los retiros no tuvieron efectos, ¿no es cierto?, a nivel de global complementario, y los 10 millones se incorporan a la SPA a su propio registro empresarial. Y luego esta empresa, el 14D número 3, emitirá una declaración jurada, ¿no es cierto?, informando al Servicio de Impuesto Interno los retiros debidamente reajustados de acuerdo a la variación del IPC. Entonces, la bibliografía, ¿no es cierto?, que acompaña esta presentación está en la lámina que ustedes pueden visualizar. Mis datos, ¿no es cierto?, están aquí: Fernando Torres, ftc.alianzacap.cl o ftc@torresia.cl o mi número de celular. Aprovecho también de invitarlos, ¿no es cierto?, de participar en nuestro seminario. Revisen la página alianzacap.cl. Tenemos cursos de la operación renta durante todo el mes de febrero y de marzo y parte de abril. Nuevamente mis datos están acá. Y también los invito a visitar www.manual de consulta IFRS, donde encontrarán libros disponibles para la venta en relación a temas de IFRS. Muchas gracias. Alejandro. Excelente, Fernando. Gracias por la
la presentación. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas, ¿te parece? Muy bien, atento, vamos a responder todo lo que sea posible. Mientras las personas están escribiendo, vamos a comentarles un poco sobre lo que tú le adelantaste, los manuales de consulta IFRS que están disponibles en la página. Ahí tienen descuento de 25% con entrega a todo Chile de los manuales de la editorial Costa Brava del profesor Fernando Torres Cárdenas. Como no le comentamos al inicio, le comentamos ahora, este espacio, aparte de Alianza CAP, está también patrocinado por Wigo, software contable para contadores y estudios contables, que se apoya en todo lo que es la tecnología para cambiar la forma de llevar la contabilidad en los estudios contables, con todo lo que tiene que ver con la automatización y la sincronización, ¿no? Estamos en una campaña de referir a contadores. Si refieres a un contador y este contador se anima a contratar un Wigo, recibes una gift card de 150.000 pesos. Ahí tienes la dirección para que veas todas las bases de la promoción. Wigo.com, contador referidos. Y otro de los patrocinantes es INET ERP, que es el software que necesitan las empresas que van a crecer, que están creciendo y necesitan garantizar la continuidad operacional. Y todo esto con el respaldo del grupo Informat, ¿no? Que lo que transmite es confianza y seguridad por sus 45 años en Chile. También tenemos una promoción de referidos. Si refieres a un colega que está en una empresa y necesitan un ERP y contratan, en este caso la gift card es de 250.000 pesos. Y bueno, esperemos para ver si tenemos algunas preguntas por aquí. No ha llegado nada, Fernando. Es decir, que las cosas o están muy claras o la gente está esperando recibir el material para entrar en más detalle y hacer los ejercicios, y ahí surgirán las preguntas. Vamos a dar un par de minutos para ver si llega alguna pregunta por acá. Si no, pronto le estaremos dando más información del próximo seminario que vamos a estar realizando. Mira, no tengo nada por acá, Fernando. No hay consultas. Hay consultas el día de hoy. Hagamos un cierre porque no llega nada. Bueno, invitarlos nuevamente a visitar la página de la escalera de la Fundación San Jorge y estar atentos a los correos para que reciban el material con la grabación y las láminas, el PowerPoint que acaba de compartir el doctor Fernando Torres. Si no tenemos preguntas, creo que nos podemos despedir hoy de forma anticipada porque faltan unos 5 o 10 minutos para las 6 de la tarde. Entonces, nada, Fernando, ¿será que nos juntamos en la próxima ocasión y le estaremos avisando a todos los asistentes sobre el material y sobre el próximo webinar? Muchas gracias, Fernando, por todo el conocimiento que transmitiste el día de hoy, y será que nos juntamos en una próxima oportunidad. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bueno, estimados participantes, esta es una grabación que la pueden volver a revisar y muchas gracias por acompañarnos. Vale, hasta luego. Feliz tarde.